Buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar con el tema de ondas mecánicas. Vamos a empezar hablando sobre la rapidez de las ondas en los distintos materiales. La rapidez de las ondas depende muchas veces de las características propias del material en el cual se propagan dichas ondas. Entonces ponemos ondas mecánicas, parte 2. Ondas mecánicas, parte 2. Parte 2. Muy bien, empezamos entonces con el tema sobre rapidez de las ondas. Bien, como hemos mencionado, en cada medio material hay una rapidez muy particular. Entonces vamos aquí a describir detalladamente cómo es la rapidez de una onda transversal, rapidez de ondas transversales, en una cuerda tensa. En una cuerda tensa. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a decir, la cuerda como es tensa, está fija en este extremo. La cuerda está representada por esta línea que también está fija en el otro extremo. Esto coincide con el eje X, es decir, la cuerda está tendida sobre el eje X. Bien, lo que vamos a hacer ahora es perturbar la cuerda en alguna parte de ella, de modo que se produzca la onda transversal. Lo que vamos a hacer es amplificar una zona de esta cuerda. Esta zona la vamos a amplificar. Esa zona tiene una determinada longitud, ¿correcto? Pero esa zona amplificada la vamos a ver aquí abajo, pero ya perturbada, es decir, ya con su desplazamiento transversal cada uno de sus puntos. Y entonces aquí la tenemos a esa porción de cuerda, que es desde aquí hasta aquí. Entonces, esto estamos amplificando algo para ver mejor las cosas. Su nivel de equilibrio sería este. Aquí estaría el nivel de equilibrio, que sería obviamente a lo largo del eje X, ¿correcto? Entonces, parte de esta cuerda está arriba y parte de la cuerda está por abajo. Aquí voy a escoger dos puntos en particular. Escogemos este punto y escogemos este otro punto de la cuerda. La cuerda está tensa, decimos, entonces la tensión es tangente a la cuerda en cada punto. Entonces aquí tenemos la tensión de la cuerda. Ahí está. Y en este lado también tenemos, tangente a ese punto, la tensión de la cuerda. Si observan bien, no están alineadas las líneas de acción. Hay ligera diferencia. Muy bien, aquí tenemos la tensión F y aquí tenemos la tensión F también, pero en sentido contrario. Aquí pondríamos menos F, ¿ok? F y menos F. La tensión es la misma. Ahora, vamos nosotros a descomponer estas fuerzas y entonces aquí ponemos lo siguiente. Aquí tendríamos esta componente y aquí tendríamos esta otra componente. Si bien es cierto, la tensión es la misma, pero tienen diferentes direcciones, entonces el módulo de este vector F es igual al módulo de este otro. Pero como tienen diferente orientación, debido a que estos ángulos, este ángulo alfa, no es igual a este ángulo que le voy a llamar, lo voy a sacar acá abajo,
abajo, es alfa prima. Este ángulo es alfa prima. No son iguales entonces esos ángulos. Por lo tanto, las componentes cartesianas de las fuerzas F no son iguales y entonces hay que distinguirlas. Esta será, por ejemplo, la componente X prima y esta de aquí será la componente X simple. Entonces, Fx y Fx prima, ¿correcto? Bien, luego las componentes en el eje vertical Y. Aquí está en el eje vertical Y. Aquí tendríamos nosotros la componente Fy', y aquí tendríamos simplemente F sub Y, ¿correcto? Ahora, vamos a analizar la suma de las fuerzas en el eje X. La fuerza resultante en el eje X va a ser igual a la suma de Fx' con Fx. Fx' apunta hacia la derecha menos Fx que apunta hacia la izquierda. Fx. Ahora decimos nosotros, la fuerza resultante a lo largo del eje X será Fx' será igual a F coseno de alfa prima, porque es cateto adyacente. Entonces aquí tenemos F coseno de alfa prima menos Fx será F coseno de alfa. F coseno de alfa. Muy bien. Pero ahora tenemos que tomar en cuenta la siguiente consideración. La cuerda es tensa, hemos dicho. Y si la cuerda es tensa, este desplazamiento que está graficado aquí de las partículas de cuerda hacia arriba o hacia abajo no es tan grande como se ve. Es de algunos cuantos milímetros. Son distancias pequeñas, ¿correcto? Desplazamientos muy pequeñitos. Entonces, los ángulos alfa y alfa prima realmente son bastante pequeños. Es de 1 grado o 2 grados, son valores pequeñísimos. Entonces, decimos nosotros lo siguiente. ¿Cómo? Decimos entonces, ¿cómo alfa y alfa prima son muy pequeños? Entonces, decimos, el coseno de alfa prima es prácticamente igual al coseno de alfa. Más aún de que se trata de una onda transversal. ¿Y cuál es la característica de esa onda? Que las partículas de la cuerda se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. No hay desplazamiento en el eje X. Y si no hay desplazamiento en el eje X, significa que la sumatoria de fuerza en X debe ser 0. Porque si no es 0, significa o se mueven hacia la derecha o se mueven hacia la izquierda las partículas de la cuerda. Y eso no sucede, porque es una onda transversal. Solo tiene movimiento vertical. Por lo tanto, prácticamente esto realmente es igual, son iguales. Por lo tanto, la diferencia me va a dar 0. Entonces, decimos, la fuerza resultante en X es 0. No existe. ¿Correcto? Por otro lado, ¿qué pasa con la fuerza resultante en el eje Y? Y decimos, la fuerza resultante en el eje Y será igual Fy' jala la cuerda hacia arriba y Fy hacia abajo. Entonces tenemos aquí Fy' menos Fy. Desarrollando con las funciones trigonométricas, tendríamos que la resultante en el eje Y será, esta componente será F seno de alfa prima. F seno de alfa prima menos, esta componente sería F seno de alfa. F seno de alfa. Factorizamos F. La fuerza resultante en Y sería F, paréntesis, seno de alfa prima menos
el seno de alfa. Pero aquí tenemos otra situación. Diríamos igual que en el caso del coseno, como el ángulo es pequeñito, igual van a ser similares y se pueden cancelar. No, en este caso no, porque sí hay desplazamiento vertical. Entonces, una de ellas es mayor que la otra. Entonces, no puede ser cero esto. Simplemente decimos, como alfa y alfa prima son pequeñitos, bajo esa misma consideración, volvemos a repetirlo, como alfa y alfa prima son muy pequeños, entonces el seno de alfa prima es prácticamente igual a la tangente de alfa prima. Cuando el ángulo es pequeño, la función seno y la función tangente tienen el mismo valor. Y, obviamente, el seno de alfa también va a ser igual a la tangente de alfa. Por lo tanto, decimos, entonces, la fuerza resultante en el eje Y será F tangente de alfa prima menos la tangente de alfa. Y como volvemos a insistir, alfa y alfa prima son tan chiquititos, la diferencia en el valor de las tangentes es muy pequeño. Podríamos decir que es una diferencia tan pequeña que podemos decir que es diferencial. Por lo tanto, podemos escribir que la fuerza resultante en el eje Y es la tensión en la cuerda por la diferencial de la tangente de alfa. ¿Correcto? Pero ahora decimos lo siguiente. Voy a multiplicar y dividir a esta expresión. Voy a multiplicarla y dividirla por diferencial de x. ¿Por qué? ¿Qué es diferencial de x? Diferencial de x va a ser esta longitud. La longitud dentro de este segmento que he considerado, esta distancia es diferencial de x. Entonces, vamos a decir nosotros, para ese pequeño segmento, voy a multiplicar esta expresión por diferencial de x y la divido en diferencial de x de manera que no cambia la expresión. Por lo tanto, la fuerza resultante en Y será igual tensión de la cuerda por, si estoy dividiendo entre diferencial de x, entonces tengo la derivada parcial de la tangente de alfa respecto de x, pero dividí entre diferencial de x, debo multiplicar por diferencial de x. ¿Y por qué pongo acá derivadas parciales? Porque recuerden ustedes que la onda, la función de onda, depende de x y del tiempo. El ángulo alfa y alfa prima también dependen de x y el tiempo. A esta distancia x, los alfas tienen un determinado valor. Pero recuerden que con el tiempo, estas partículas están moviendo. Van a bajar, van a subir, y eso va a hacer que los ángulos alfa y alfa prima también van a modificarse en el tiempo. Se modifica en la posición y en el tiempo. Por eso tenemos que poner derivada parcial de la tangente alfa respecto de x y estamos multiplicando por diferencial de x para que no cambie la expresión. Esta ecuación le ponemos número 1. Ecuación 1. ¿Correcto? Bien, seguimos. Pero ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton para determinar de otra manera esta fuerza resultante en Y. Decimos entonces aplicando la segunda ley de Newton. Tenemos, si aplicamos la segunda ley de Newton, diríamos entonces que la fuerza resultante en Y provoca una aceleración en la masa que está contenida en este diferencial de x. ¿Qué masa hay en el diferencial de x? Hay una masa que es diferencial de m. Esa es la masa de ese pedacito de cuerda. Entonces, decimos nosotros, la fuerza resultante en Y será igual a la diferencial de masa que ha experimentado una aceleración.
La aceleración, ¿a qué es igual? La aceleración es igual a, decimos, la variación del desplazamiento psi respecto del tiempo. Aquí, por ejemplo, ha habido un desplazamiento de las, digamos, de las partículas, ¿no es cierto? Hay un desplazamiento hacia arriba. Entonces, ese desplazamiento que ha habido hacia arriba, aquí está, pequeñito, lo voy a sacar aquí y le voy a indicar que ese es un diferencial de psi. Pero ese desplazamiento diferencial de psi, a partir del punto de equilibrio, no es sino el espacio recorrido en un tiempo determinado. Por lo tanto, la aceleración que haya sufrido ese pedacito es la derivada segunda de psi respecto de tiempo al cuadrado. Esta es la aceleración. Bien, luego decimos ecuación 2. Ahora, el diferencial de m. La masa está distribuida en una línea, solo en una línea. Entonces tenemos que hablar de la densidad lineal de masa. Y recuerden, algún momento hemos dicho que la densidad lineal de masa, su símbolo es lambda. Pero aquí tenemos un problema. Lambda es la longitud de la onda. Entonces, en este tema está involucrada la longitud de la onda y la densidad lineal de la cuerda. Ambos tienen el mismo símbolo, lambda. Por lo tanto, puede generar mucha confusión. Entonces, vamos a decidir cambiar el símbolo de la densidad lineal. Vamos a usar la letra mu, ¿correcto? Y lambda siempre para longitud de onda. Entonces, decimos la densidad lineal de masa mu es la diferencial de la masa entre diferencial de la longitud. La longitud solamente es diferencial de x. Diferencial de x. Entonces, el diferencial de masa será la densidad lineal mu por diferencial de x. Ecuación 3. La ecuación 3 la voy a reemplazar aquí, de manera que decimos la fuerza resultante en el eje Y será igual densidad lineal por la diferencial de x por la segunda derivada de psi respecto de t cuadrado, ¿correcto? Y aquí tenemos esta expresión. Muy bien, ecuación, decimos 4. Bien, aquí vamos a trabajar un poquito más en la ecuación 1. Ya tenemos esto listo, la ecuación 1 la vamos a seguir trabajando. En la ecuación 1, ¿qué tenemos? En la ecuación 1 tendríamos lo siguiente. A ver, tendríamos la siguiente situación ahí. ¿Qué es la tangente de alfa? La tangente de alfa viene a ser la derivada de ¿qué? La tangente del ángulo alfa. Aquí estamos variando una cantidad psi respecto de x. Es decir, en las ordenadas tengo diferencial de psi y en las abscisas tengo diferencial de x. Y la tangente me relaciona justamente eso. La tangente del ángulo alfa, es la derivada parcial de psi respecto de x. ¿Correcto? Entonces, esta ecuación 5 la voy a reemplazar en la ecuación 1. Decimos entonces 5 en 1. La ecuación 5 la reemplazamos en la ecuación 1 y resultaría lo siguiente. Borramos esta parte de aquí. Entonces, tenemos la siguiente situación. Entonces, al reemplazar 5 en 1, diríamos la fuerza resultante en el eje Y será igual a la tensión en la cuerda por la derivada parcial respecto de x de la tangente, que es la derivada parcial de psi respecto de x, y eso por diferencial de x. Muy bien. Pero acá tengo derivada de la derivada, es la segunda derivada. Entonces, tenemos aquí fuerza resultante en Y será la tensión, segunda derivada
del desplazamiento psi respecto de x al cuadrado por diferencial de x. Esta ecuación le llamamos 6. Y ahora sí, podemos igualar 4 con 6, porque son exactamente lo mismo, la fuerza resultante en el eje Y. Entonces luego decimos, ¿cómo 4 es igual a 6? Entonces, decimos la densidad lineal de la cuerda por el diferencial de x por la segunda derivada del desplazamiento psi respecto de x es igual a la tensión en la cuerda por la segunda derivada de psi. Pero esto es tiempo al cuadrado, disculpen. Y esto respecto de x al cuadrado por diferencial de x. En ambos miembros aparece diferencial de x y lo cancelamos. Diferencial de x, diferencial de x. Y la densidad lineal pasa dividiendo. Por lo tanto, decimos la segunda derivada parcial del desplazamiento respecto de tiempo al cuadrado es igual a la tensión en la cuerda entre la densidad lineal por la segunda derivada del desplazamiento respecto de x al cuadrado. Muy bien. Esta es una expresión matemática que la podemos escribir de una manera más completa, como debe ser, rigurosamente. Y entonces vamos a decir cómo sería la escritura rigurosa de esta ecuación. Sabemos que el desplazamiento sí depende de x y del tiempo, entonces hay que indicar eso. La segunda derivada del desplazamiento de las partículas, que depende de x y del tiempo, respecto del tiempo al cuadrado, es igual a la tensión en la cuerda entre la densidad lineal de la misma por la segunda derivada del desplazamiento que depende de x y de t respecto de x al cuadrado. Esto ya es una escritura formal, como debe ser. Y esta expresión final, que vamos a llamarle ecuación A mayúscula. Esa es nuestro primer resultado importante de todo el desarrollo. Ahora, esta ecuación la vamos a comparar con la expresión final que hemos visto en la parte 1, la ecuación de la onda. Si ustedes recuerdan, la ecuación de la onda era de esta forma. La segunda derivada del desplazamiento psi, que depende de x y del tiempo, respecto de t cuadrado, igual a la rapidez de la onda al cuadrado, por la segunda derivada del desplazamiento que depende de x y de t respecto de x al cuadrado. Esa es la ecuación de la onda. Si las comparamos, vemos que justamente todo es igual, por lo tanto este coeficiente corresponde a la rapidez de la onda en la cuerda tensa al cuadrado. Por lo tanto, haciendo esa comparación, diríamos nosotros que entonces, haciendo esa comparación, simplemente decimos la rapidez de las ondas transversales en una cuerda tensa es igual a la raíz cuadrada de la tensión en la cuerda entre su densidad lineal. Esta es la expresión B. Muy bien. Entonces aquí tenemos nosotros la rapidez de la onda, repito, en una cuerda tensa. ¿De qué depende? Depende de dos cosas. Mientras más tensa esté la cuerda, más rápido viajan las ondas. Y depende también de la densidad lineal. Si la cuerda es más gruesa, la densidad lineal aumenta. Y si aumenta esa densidad lineal, la rapidez va a disminuir. Vale decir, cuerdas que estén igualmente tensadas, con la misma fuerza, una delgada y otra gruesa, en la delgada la rapidez de la onda es mayor que en la gruesa. ¿Correcto? Entonces, de esos dos parámetros. Ahora, F es un parámetro que tiene que ver con la elasticidad de la cuerda y mu con la inercia de la misma, porque mu depende de la masa,
Por lo tanto, la masa es un parámetro inercial. Entonces depende de una característica elástica de la cuerda y de una característica inercial de la misma. Depende de dos características propias de la cuerda. Bien. El segundo caso no lo vamos a desarrollar matemáticamente, solamente vamos a escribir el resultado, porque nos llevaría mucho tiempo hacer ese desarrollo. Quizás para otra oportunidad haga nuevos videos, pero no dentro, digamos, estrictamente este desarrollo, pero sí como una cuestión extra. Caso B, decíamos. En el caso B vamos a ver la rapidez de las ondas longitudinales en una barra elástica. Rapidez de ondas longitudinales en una barra elástica. Muy bien, aquí tenemos que recordar el primer tema o el tema sobre elasticidad. ¿Ok? Sobre elasticidad. En elasticidad, ¿de qué hablamos? Hablamos que una barra puede estar sometida a tensión o a compresión. Entonces voy a suponer que esta es una barra de un material, digamos acero, y que más que una barra, digamos que sea un clavo de acero para cemento. Y lo que voy a pretender es colocar este clavo sobre una placa de acero. Obviamente no lo voy a lograr, pero esa es la intención. Entonces voy a martillar golpeando perpendicularmente aquí en la cabeza del clavo. ¿Qué es lo que voy a lograr con eso? Con un golpe lo que voy a lograr es que las moléculas que están en esta sección avancen una cantidad, porque están siendo perturbadas, y empujen a las siguientes, y esas empujen a las siguientes, pero como dejó el golpe, van a regresar las primeras a su situación, a su posición original. Entonces van a empezar a ir y regresar, pero si repito el golpe, nuevamente se van a desplazar hacia la derecha y otra vez van a regresar. Y entonces, en golpes repetitivos, lo que va a pasar es que las moléculas de esta barra van a estar oscilando y va a irse propagando la perturbación hasta el otro extremo. Y ahí tengo entonces una onda longitudinal en una barra elástica. Bien. ¿Cuál es la rapidez de propagación de estas ondas? Una expresión similar a aquella. La rapidez de la propagación es igual a la raíz cuadrada del módulo de Young, porque está sometido a tensiones y compresiones, entre la densidad volumétrica de la barra. Esto se logra haciendo un desarrollo similar al que se ha hecho para la cuerda tensa. Es un desarrollo que hay que hacerlo con cuidado. Bien, pero ese resultado, y lo que nos interesa, el resultado final. ¿De qué depende esa rapidez? Otra vez de una característica elástica del medio y una característica inercial. Esa es la densidad volumétrica, que depende también de la masa. Entonces, en ambos casos estamos, digamos, bajo las mismas condiciones. Un caso C. En el caso C hablamos de la rapidez de ondas transversales en una barra elástica. Entonces, en la misma barra vamos a provocar ondas transversales. ¿Correcto? Entonces, veamos lo siguiente. Otra vez tenemos nuestro clavo de acero para cemento. Vamos a martillar, pero no martillamos bien y golpeamos en diagonal. Lo que va a provocarse es, en realidad, dos ondas. Como golpeamos en diagonal, hay una componente horizontal que va a provocar el movimiento, las ondas longitudinales, y la componente vertical, el movimiento transversal, la onda transversal. Solamente me interesa la parte de la onda transversal. Suponiendo que solamente sea transversal, entonces, ¿a qué rapidez se transmiten, se propagan esas ondas transversales en esa barra elástica?
La expresión matemática es análoga a esta. La rapidez de las ondas transversales en esa barra elástica es la raíz cuadrada de el módulo de rigidez G entre la densidad. Solamente cambiamos el módulo. Esto, recuerden, es para tensión y compresión y esto es para corte. Entonces aquí tenemos la expresión D. Estas tres ecuaciones, como pueden ver, tienen algo en común. En el numerador, una característica elástica y en el denominador, una característica inercial. Bien. La mayoría de ondas obedece a este tipo de características, pero ahora vamos a ver las ondas superficiales en el agua, que eso sí escapa a todo esto. Son mucho más complicadas las ondas que se propagan en la superficie del agua. Vamos a ver entonces de qué se trata. Bien. Ponemos D. Ponemos D. Rapidez de ondas superficiales en el agua. Rapidez de ondas superficiales en el agua. ¿Ok? La expresión matemática de la rapidez de las ondas en la superficie del agua es de la siguiente manera. Raíz cuadrada de, ponemos aquí paréntesis, G por lambda entre 2 pi radianes más 2 pi radianes por tau. Tau es la tensión superficial del agua entre rho lambda, cerramos paréntesis, y aquí ponemos tangente hiperbólica de 2pi h sobre lambda. Es una expresión, como pueden ver, tremendamente compleja. Ecuación E. Ecuación E. Esta rapidez tiene muchos parámetros involucrados, como pueden ver. No es tan sencilla como las anteriores. Y explicamos qué es cada uno de ellos. G es la aceleración de la gravedad. Es la aceleración de la gravedad. Obviamente esa aceleración depende del lugar donde nos encontremos, ¿no es cierto? Lambda es la longitud de onda. Y aquí tenemos un gran problema. La rapidez de cualquier onda es igual a la longitud de onda entre el periodo. Pero sin embargo aquí, si lambda está vinculada con la rapidez, entonces si yo reemplazo lambda acá de rapidez entre periodo, tendría que sacar esa rapidez aquí. Entonces es una expresión realmente complicada, como decimos. Ahora, aquí tau, como ya lo mencioné hace un momentito, tau es la tensión superficial del agua. Esta es una característica más bien elástica del agua, eso sí. Superficial del agua. Esto vendría a ser la característica elástica del agua. Rho es la densidad del agua. Esta es su característica inercial. La densidad del agua. Y aquí en la tangente hiperbólica tenemos H. H, ¿qué viene a ser? H es la altura o profundidad del agua. ¿Ok? Es decir, yo tengo un depósito de 1 metro de profundidad y está lleno de agua. H vendría a ser ese metro. Si es medio metro, si es 100 metros, 100 metros. Entonces H es, digamos, la altura del agua. La altura del agua en el depósito. Y lambda, otra vez, la longitud de onda. Todos estos parámetros, como pueden ver, van a determinar, aparte de que el 2pi radianes que está por todo, determina la rapidez de las ondas superficiales en el agua. Pero vamos a ver casos particulares. Esta es la ecuación general, pero tenemos casos particulares. A ver, un primer caso particular sería el siguiente.
¿Qué pasa si, decimos, qué pasa si h es mucho mayor que lambda? Si h es mucho mayor que lambda, estamos hablando de ¿qué? De un lago, de los océanos, donde obviamente la profundidad del agua es enorme comparada con la longitud de onda en la superficie. Entonces, aquí ponemos la primera consideración, decimos si h es mucho mayor que lambda. Entonces, ¿qué sucede con esta expresión? Si h es mucho mayor que lambda, entonces 2πh sobre lambda prácticamente va a ser, bueno, es una cantidad mucho mayor que la unidad. Entonces decimos, 2πh sobre lambda es mucho mayor que 1. Y cuando eso sucede, entonces decimos, la tangente hiperbólica de 2πh sobre lambda es prácticamente 1. Entonces, cuando esta cantidad, el argumento es mucho mayor que la unidad, la tangente hiperbólica de esa cantidad es 1. Entonces, todo esto es 1. Por lo tanto, la ecuación se reduce a decir la rapidez de las ondas superficiales. Entonces, en los océanos sería simplemente la raíz cuadrada de la gravedad por lambda entre 2π radianes más 2π por la tensión superficial del agua salada entre la densidad del agua salada por la longitud de onda. Y tendríamos esta expresión F. Eso sería para ese tipo de ondas superficiales en las aguas de los océanos, básicamente. Muy bien, pero todavía esto podemos seguir simplificando. Podríamos todavía seguir teniendo otros casos más sencillos. A ver, por ejemplo, está bien, h es mucho mayor que lambda, pero sin embargo, lambda es suficientemente grande. Entonces, dentro de esta situación decimos, si lambda es suficientemente grande, tal que si lambda es grande, este término va a ser pequeño y este de aquí va a ser grande en relación a ellos. Entonces, tal que g por lambda entre 2π radianes va a ser mucho mayor que 2π tensión superficial entre ρ lambda. Si es así, este término desaparece, porque es muy pequeñito, entonces solamente nos quedaría, entonces, en F tendríamos que la rapidez de la onda en este caso va a ser simplemente la raíz cuadrada de g por lambda entre 2π. Nada más. Y en esta expresión no hay ningún parámetro que pertenezca al agua. Aquí teníamos la tensión superficial y la densidad, pero aquí no están. Entonces, en este caso, no depende en absoluto de las características del agua. Estas ondas dependen de la aceleración de la gravedad. Entonces, estas son las ondas gravitacionales, así se llaman. Ecuación G. Estas son las ondas gravitacionales. Ondas gravitacionales. ¿Ok? Porque dependen exclusivamente de la gravedad. Al revés, ¿qué pasa si lambda es suficientemente pequeño? Si lambda es suficientemente pequeño, tal que diríamos ahora, si lambda es suficientemente pequeño,
esto va a ser pequeñito y este término, como usted va a ser grande, al revés. Tal que G por lambda entre 2pi va a ser mucho menor que 2pi tensión superficial tau entre rho por lambda. Entonces, quien desaparece, decimos, entonces, en la ecuación F, nos quedaría lo siguiente. Voy a borrar esto menos aquello, porque lo voy a necesitar más adelante. Entonces nos estaría quedando que la rapidez de las ondas será igual a la raíz cuadrada de 2pi la tensión superficial entre rho por lambda. Esta ecuación H vendrían a ser las ondas que se llaman ondas de rizado o capilares. ¿Dónde vemos esto? A ver, lambda suficientemente pequeño, longitud de onda chiquitita. O sea, son ondas en la superficie del agua pequeñísimas. Entonces, esto podríamos verlo en los estanques, en un estanque, en un pozo de dimensiones, bueno, regulares, y que el viento sople suavemente sobre la superficie del agua, y entonces se van a ver unas onditas muy finitas, unas ondas pequeñitas, de longitud de onda chiquitita. Esas ondas de longitud pequeña se llaman ondas de rizado u ondas capilares. Eso también se puede observar y lo pueden hacer como experimento en casa. Pueden agarrar un depósito más o menos grandecito y soplan suavemente en forma tangencial sobre la superficie del agua, soplan suavecito y van a ver que se forman unas onditas chiquititas, de longitud de onda muy pequeñita en la superficie del agua. Esas son las ondas de rizado o también llamadas capilares. Entonces, ondas de rizado o capilares. Muy bien. Y para terminar con análisis de las ondas superficiales en el agua, vamos a poner la condición al revés. ¿Qué pasa si H es mucho menor que lambda? Algo extraño. Es decir, la profundidad del agua es pequeñita, unos 20 centímetros, 30 centímetros, y la longitud de onda de algunos cuantos metros. ¿Dónde se puede ver eso? Eso se puede ver de repente en un canal de regadío, donde el agua está estancada y de pronto hay un viento fuertísimo que sopla sobre la superficie del agua, desplaza y entonces va a provocar unas longitudes de onda en ese canal de gran tamaño comparado con la profundidad. Entonces, ahí tenemos H mucho menor que lambda. Y entonces, en esas condiciones, ¿qué sucede? Entonces, en esas condiciones, 2pi H sobre lambda, entonces ahí decimos 2pi H sobre lambda va a ser mucho menor que la unidad, ¿correcto? Porque lambda es grande, mucho menor que 1. Entonces, en esas condiciones, la tangente hiperbólica, ¿a qué es igual? En esas condiciones, decimos, la tangente hiperbólica de 2pi H por lambda prácticamente es igual a 2pi H por lambda. Es decir, cuando el argumento es muy pequeñito, tendiente a 0, la tangente hiperbólica de ese ángulo es igual al ángulo. Lo mismo que sucede con la función seno y la función tangente. Si los ángulos son pequeños, el seno de un ángulo pequeño es prácticamente prácticamente el ángulo. Y la tangente del ángulo pequeño es igual al ángulo. Igual sucede con las funciones hiperbólicas. Muy bien. Y como hemos dicho que lambda es grande, entonces podemos decir, como lambda es grande,
este término puede ser despreciable y este queda. Entonces, además, ¿no? Además. Entonces, 2pi por tau sobre rho lambda prácticamente va a ser 0. Va a desaparecer. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, de E tenemos. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. La rapidez de la onda superficial, en este caso, será la raíz cuadrada de g por lambda entre 2pi, y esto multiplicado por el argumento que quedó 2pi sobre lambda, raíz cuadrada. Podemos cancelar obviamente el 2pi y cancelamos lambda, ¿correcto? Por lo tanto, lo que nos queda es, en este caso, la rapidez de las ondas será igual raíz cuadrada de la aceleración de gravedad por h, nada más. Ecuación esta, HI, ecuación I. Y ahí tenemos otra expresión para otro caso particular de que se presente en la superficie del agua. Bien, ha sido un análisis de los diferentes casos que se pueden presentar con las ondas superficiales en el agua. Bien, hemos terminado el tema rapidez de las ondas y ahora pasamos al tema sobre la energía en el movimiento ondulatorio. Bien, decimos entonces, ponemos asterisco y decimos energía en el movimiento ondulatorio. ¿Cómo es la energía en el movimiento ondulatorio? Para esto vamos a analizar en el caso de las ondas longitudinales en una barra elástica. Bien, entonces decimos consideremos una barra elástica. Entonces, la barra elástica está aquí. Esta es la barra elástica. Ahí está. Esta es la barra elástica de sección A. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es, imaginariamente, vamos a partir a la barra en este punto. Pero partir entre comillas, no la estamos partiendo en realidad. Solamente es por cuestión de explicación. De manera entonces que voy a tener este lado hasta aquí. Hasta ahí. Entonces aquí tenemos esa parte, esa sección. Correcto. Y aquí abajo voy a dibujar la parte de la derecha. Y la parte de la derecha de la barra. Sección A, sección A, sección A. Muy bien. Entonces, esa partición imaginaria sirve para lo siguiente. ¿Qué decimos? La porción de la izquierda está siendo jalada hacia la derecha por la porción de la derecha, con una fuerza F. Con una fuerza F. Y la porción de la derecha está siendo jalada hacia la izquierda por la porción de la izquierda con una fuerza menos F.
De manera entonces que esta sección que está ahí se siente jalada para un lado y para otro lado por las diferentes porciones de la barra. Porque recuerden ustedes que las ondas longitudinales corresponden a desplazamiento de las moléculas, ¿no es cierto?, en ese sentido. Entonces, obviamente las moléculas se sienten jaladas para un lado y para el otro, y están en ese plan. Y la rapidez de la onda, en este caso, viaja hacia la derecha, ahí está, la rapidez de la perturbación. ¿Correcto? Bien, entonces una onda longitudinal en esta barra elástica. Entonces, vamos a ver cómo se comunica la energía y de dónde proviene la energía que transmite el movimiento ondulatorio. Hemos dicho que las ondas son una perturbación, entonces para perturbar el medio tenemos que aplicar una fuerza, pero esa fuerza viene acompañada de una energía, entonces, y de un momento lineal. Por lo tanto, las ondas transmiten energía y momento lineal, las dos cosas transmiten una onda, pero aquí solamente vamos a ver la transmisión de energía. Entonces, la energía que transmite la onda es la energía que le aplica el agente perturbador. Hemos visto hace un momento el ejemplo del martilleo sobre un clavo. Obviamente se está aplicando energía. Estamos aplicando en cada golpe, estamos dándole energía a la barra, es decir, energía a la onda longitudinal que se está transportando en esa barra. De ahí proviene la energía. Y esa energía se propaga en la onda. Muy bien. Entonces, la parte de la izquierda, decíamos, como la onda va de izquierda a derecha, la parte de la izquierda jala a la parte de la derecha hacia la izquierda y con esta fuerza es que le está comunicando energía. Entonces, si recordamos ahora la expresión de la potencia, entonces decimos la potencia está dada por, recordemos la expresión de la potencia P es igual a la derivada de el trabajo respecto del tiempo. Pero hay una expresión mucho más sencilla, que es la fuerza, producto escalar, por la velocidad. ¿Pero velocidad de quién? La fuerza provoca velocidad en las moléculas de la barra. Es decir, es la velocidad de las partículas. Subsí. No es la velocidad de la onda, es la velocidad de las partículas del medio. ¿Bien? Entonces, decimos, la velocidad de las partículas es la primera derivada parcial del desplazamiento respecto del tiempo. Y la fuerza es menos F. Por lo tanto, la potencia será igual, en vez de F es menos F, porque con esa fuerza se está comunicando energía de la parte izquierda hacia la derecha, y la velocidad será la derivada del desplazamiento respecto del tiempo. Y ahí tengo una primera expresión para la potencia. Pero ahora vamos a recordar qué es, y acá le ponemos una ecuación a este desarrollo, ecuación 1. ¿Correcto? Vamos ahora a decir quién es, vamos a decir, la fuerza F. Para esto, como es una barra elástica, recordemos la parte elástica de los materiales. Y como es una onda longitudinal, entonces se supone que esa barra está sometida a tensiones y compresiones. Por lo tanto, vamos a ver nosotros lo siguiente. Bien, a ver. Vamos a recordar el esfuerzo por tensión. Entonces, recordemos, vamos a decir la ley de Hooke, para tensión y compresión. ¿Qué me decía la ley de Hooke? Me decía que el módulo de Young
es igual al esfuerzo entre la deformación unitaria. Muy bien. Entonces, decimos nosotros, el esfuerzo por tensión o compresión, recuerden, es igual a la fuerza entre el área y la deformación unitaria. Despejando, la fuerza F, que es la que va a entrar aquí, que es la que está provocando las tensiones y compresiones en esa barra elástica, será igual al módulo de Young por el área por la deformación unitaria. Pero la deformación unitaria viene a ser, recuerden, el alargamiento de la barra por unidad de longitud. En este caso, el alargamiento es un diferencial de psi, que es el desplazamiento de las moléculas. Un diferencial de psi en un diferencial de longitud diferencial de x. Entonces, esto de aquí viene a ser módulo de Young por A, la derivada parcial de psi respecto de x. Esta ecuación le llamamos ecuación 2. Y eso reemplazamos en 1, 2 en 1. Entonces decimos, la ecuación 2 la reemplazamos en la ecuación 1. Entonces, la potencia va a ser igual a menos la fuerza, que es módulo de Young por el área, derivada parcial del desplazamiento psi respecto de x, y esto por la derivada parcial de psi respecto del tiempo. Tengo las dos derivadas parciales de psi respecto de x respecto al tiempo. Muy bien, a esta ecuación le llamo 3. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Entonces, si la función de onda psi, que depende de x y del tiempo, es igual a la amplitud de la onda psi sub 0 por el coseno de kx menos omega t, ¿correcto? Entonces hay que derivarla respecto de x y respecto del tiempo. Y reemplazamos. Por lo tanto decimos, la derivada parcial de la función de onda psi respecto de x será igual. Si sub 0 es constante, entonces lo ponemos ahí. Y la derivada del coseno es el menos seno. Menos seno de kx menos omega t. Por la derivada de kx respecto de x. K es constante, sale afuera. Y derivada de x respecto de x vale 1. Y derivada de omega t respecto de x vale 0. Entonces aquí tenemos el resultado para la derivada parcial de psi respecto de x, ecuación 4. De la misma forma decimos, la derivada parcial de psi respecto del tiempo será psi sub 0 es constante, lo dejamos ahí, psi sub 0, la derivada del coseno es el menos seno de kx menos omega t. Derivada de kx respecto del tiempo es 0, menos, con este menos, más, omega es constante, por derivada de t respecto del tiempo que vale 1. Ecuación 5. Bien, reemplazamos 4 y 5 en 3. Entonces decimos, reemplazando la ecuación 4 y 5 en la ecuación 3, tendríamos la potencia, es decir, la energía por el tiempo que se está transportando en esa onda, la potencia será igual menos el módulo de Young por el área por esta expresión. Menos con menos desaparece el signo negativo, el número de onda K por la amplitud de la onda por el seno de kx menos omega t. Esto por la otra derivada, omega, frecuencia angular, psi sub 0 al cuadrado, seno cuadrado. ¿Listo? Y ahí tendríamos entonces, ya eliminando el signo, ahí tendríamos la expresión de la potencia. Podría quedarse ahí y tener la ecuación J. La ecuación J como resultado final.
Pero normalmente no lo damos en función del número de onda K. Entonces vamos a recordar, decimos cómo la frecuencia angular es igual al número de onda por la rapidez de la onda, entonces despejamos y decimos entonces el número de onda K es igual a la frecuencia angular entre la rapidez de la onda. Esta ecuación 6 la reemplazamos en J. Decimos 6 en J, entonces 6 en J será decimos 6 en J tenemos, en vez de K, omega entre B. Acá hay otro omega, entonces omega cuadrado entre B. Tendríamos que la potencia será igual módulo de Young por el área por omega al cuadrado por entre B, porque tenemos el B, por psi sub 0, la amplitud al cuadrado, por el seno cuadrado de kx menos omega t. Bien, también podría quedar ahí, pero vamos a eliminar el módulo de Young. Para eso decimos lo siguiente. Como, otra vez, la rapidez de las ondas longitudinales en una barra elástica, lo hemos visto hace un momentito, esa rapidez es igual a raíz cuadrada de el módulo de Young entre la densidad. Si despejamos nosotros aquí el módulo de Young será, esta raíz pasa como cuadrado y la densidad multiplicando, o sea, la densidad por la rapidez al cuadrado. Y eso reemplazamos aquí. Entonces, diríamos lo siguiente. La potencia será igual, en vez de módulo de Young, la densidad por B cuadrado, porque hay un B. Entonces un B se va a cancelar. Tendríamos la densidad por el área, por B, porque me cae un B, omega al cuadrado, la amplitud de la onda al cuadrado, por el seno cuadrado de kx menos omega t. Y esta es la expresión más común que podemos encontrar para la potencia de, digamos, en una barra elástica. La potencia que se transmite. Ecuación K. Muy bien. Pero esa es la potencia instantánea. ¿Qué significa eso? Instantánea y punto por punto. Depende del tiempo y de x. Esa potencia es variable. Va a ir de dónde a dónde. La función seno varía de -1 a +1. Pero el seno al cuadrado va a variar de 0 a 1, porque todos los términos negativos al cuadrado van a ser positivos. Entonces, si la función seno va de 0 a 1, la potencia va a ir de 0 a un máximo. ¿Cuál es el máximo? La potencia máxima, es decir, la máxima energía por unidad de tiempo que se transmite en esa barra elástica será la densidad de la barra por el área de sección transversal, por la rapidez de la onda, su frecuencia angular al cuadrado y por su amplitud al cuadrado. Esta es la máxima, cuando esta función seno valga 1. Ecuación L. ¿Ok? Entonces, pero la potencia máxima se va a dar de tiempo en tiempo y de lugar en lugar. En realidad, ¿qué es lo que nos interesa? La potencia promedio, es decir, la energía por unidad de tiempo en promedio que está transportando esa onda. Eso es lo que nos importa realmente, no el máximo ni la potencia instantánea. Entonces lo que nos importa es hallar el valor promedio de esa expresión K. Y decimos entonces, borrando ya todo esto, vamos a decir la potencia promedio, ¿cómo se encuentra? Entonces decimos hallando la potencia promedio.
hallando la potencia promedio. Bien, entonces hay que hallar la potencia promedio y decimos lo siguiente. La potencia promedio, esa raya de encima significa valor promedio. La potencia promedio es igual, estos son constantes. Las constantes, su valor promedio son ellas mismas, entonces ahí no pasa nada. La densidad de la barra por el área, por la rapidez de la onda, por la frecuencia angular al cuadrado, por la amplitud al cuadrado. Pero hay que sacar el valor promedio de la función seno cuadrado. El promedio de esa función. Si la función seno cuadrado varía de 0 a 1, el promedio es 1/2. Entonces la potencia promedio, que es lo que realmente nos importa, es 1/2 de la densidad, el área, la rapidez, frecuencia angular y la amplitud al cuadrado. Esta es la potencia promedio. Y es el valor, repito, que nos importa. Es la mitad del valor máximo. ¿Ok? Ecuación M. Ecuación M. Bien. Pero decimos, otra magnitud importantísima para analizar aquí es la intensidad de la onda. La potencia en general se da ¿en qué? En watts, ¿correcto? La potencia instantánea o la potencia promedio, cualquiera de ellas se da en watts, W. Bien, pero lo que nos importa más que la potencia es la intensidad de la onda. La intensidad es la razón de la potencia promedio entre el área a través de la cual está viajando la onda. Ustedes habrán escuchado muchas veces que la radiación en Arequipa, por ejemplo, al mediodía, es tan alta que alcanza valores de 1200 watts por metro cuadrado. Están relacionando la potencia promedio de la radiación solar por cada metro cuadrado de la superficie de Arequipa. Y es bastante alto, 1200 watts por metro cuadrado es un valor muy alto, demasiado alto. Entonces, y eso está aumentando porque estamos dañando cada vez más la capa de ozono y vamos a llegar a valores de 1250 watts por metro cuadrado, que es el valor de la intensidad de las ondas que vienen del Sol a nivel de la capa de ozono. Es decir, como que ya no existiese capa de ozono. Y ahí sí la situación va a ser tremendamente peligrosa para todos los que vivimos en esta zona. Entonces, como digo, lo importante es la intensidad de la onda, que en el caso de las ondas del Sol se llama radiación, cambia de nombre a radiación. Y en el caso del sonido se llama volumen, el volumen del sonido. Eso vendría a ser la intensidad, y la intensidad en el sonido se llama volumen, cambia de nombre, pero en general es la intensidad de la onda. Entonces ponemos un asterisco o un puntito aquí y vamos a hablar sobre la intensidad de la onda. La intensidad de la onda. La intensidad de la onda se define como, su símbolo es I mayúscula, como la potencia promedio entre el área a través de la cual se está propagando esa onda. Ecuación N. ¿Ok? La ecuación N. Bien. ¿En qué unidad se da entonces esto? La intensidad de la onda se va a dar en watts por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, para este caso de las ondas longitudinales en una barra elástica, diríamos que la intensidad de la onda será, el área va a pasar dividiendo, entonces simplemente es 1/2 la densidad, la rapidez de la onda por la frecuencia angular al cuadrado y por la amplitud de la onda al cuadrado. ¿Correcto?
el área pasó dividiendo. Y esa es la intensidad. Ecuación ñ. Bien. Aquí también vamos a decir lo siguiente. ¿Y cómo es o cómo varía la intensidad de la onda en el caso de ondas esféricas? ¿Qué es una onda esférica? Para empezar, las ondas longitudinales en la barra son ondas planas. ¿Por qué son planas? Porque esta es la barra y la onda se propaga en el plano que es esta sección. Se propaga en un plano. O sea, un plano es el que avanza. El plano avanza y retrocede, avanza y retrocede. Entonces, esa es una onda plana. El frente de onda es plano. Y entonces se llama onda plana. En el caso del sonido, el sonido se produce en un punto, aquí en el aparato fonador, y ese sonido viaja en todas las direcciones. Derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás, en todas las direcciones en forma radial. Entonces, el frente de onda para el sonido son esferas. Esferas que envuelven donde nuestra boca es el punto central de la esfera y el frente de onda son esferas que crecen, crecen, crecen y llegan a distancias, digamos, de 20, 40, 50 metros. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa con las ondas esféricas? ¿Cómo es la intensidad? ¿O cómo varía la intensidad de las ondas esféricas? Vamos a ver eso aquí. Decimos entonces, voy a representar primero eso. Decimos en ondas esféricas. Entre paréntesis sonido. ¿Ok? La onda esférica se produce en un punto, que es la boca, ¿correcto? Y esas ondas se propagan en esa dirección, en aquella dirección, en esta otra, hacia aquí, hacia allá, hacia aquí, en esta dirección, en todas las direcciones. También hacia adelante, hacia atrás, en diagonal, en todos los sentidos. Muy bien, entonces vamos a suponer que digamos, a la distancia R1 de la fuente, entonces todos los puntos que están a la distancia R1 será una esfera de radio R1. Esta esfera, cuyo radio es R1, va a recibir la onda con la misma intensidad, R1. Pero ¿qué pasa si ahora estamos a una distancia mayor, R2? La intensidad de la onda a esa distancia, ¿cómo va a ser? A la distancia R sub 2. Entonces, según la definición de la intensidad, potencia entre área, la intensidad a la distancia R1 será la potencia media entre el área 1. Pero el área de la esfera de radio R1 es 4pi su radio al cuadrado. Ese es el área de la esfera. Y la intensidad a la distancia R2 será la misma potencia promedio entre 4pi R2 al cuadrado. A ver, aquí estamos diciendo que la potencia no cambia. Lo que estamos afirmando es que estamos en el caso ideal, en un caso ideal donde decimos no hay absorción de energía, no hay pérdida de energía de la onda acústica por motivos de fricción entre las moléculas del aire o absorción por cuerpos que están por ahí cercanos a la fuente del sonido. Entonces estamos en un caso ideal, que no hay pérdidas de energía por absorción o por fricción. Por lo tanto, si es por fricción, en forma de calor. Entonces estamos en el caso ideal. Por lo tanto, la potencia promedio no va a cambiar, pero sí cambia la intensidad. Porque ahora lo que vamos a hacer es dividir esas dos expresiones. Y decimos entonces, la intensidad 1 entre la intensidad 2, ¿a qué es igual? Si dividimos la potencia promedio se cancela, el 4pi también, es factor común. La intensidad 1 es inversamente proporcional a R1 al cuadrado.
Y la intensidad 2 es inversamente proporcional a R2 cuadrado. Entonces, inversamente habrá que ponerlo en el numerador. Y esta es la expresión matemática para ecuación O, para, digamos, el sonido. Cómo va variando la intensidad, es decir, el volumen. Entonces, pongámonos en el siguiente ejemplo. Si alguien está hablando y hay una persona que está a 2 metros, va a escuchar con un determinado volumen el sonido. Una persona que está a 4 metros, es decir, al doble, si la distancia R2 es el doble de R1, como es el doble al cuadrado, va a ser 4, va a escuchar con una intensidad de la cuarta parte de lo que escuchó el que está a 2 metros. Entonces, y así sucesivamente, el que está a 6 metros, con la novena parte de la intensidad. Es decir, el volumen va disminuyendo. Por eso es que no se nos escucha muy lejos, porque la intensidad del sonido, el volumen del sonido, va disminuyendo según R al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Esa es para el caso de las ondas esféricas, como el caso del sonido. Bien. Vamos a terminar el día de hoy con el tema sobre, decimos, superposición de las ondas e interferencia. Entonces ponemos aquí un asterisco y decimos superposición de las ondas e interferencia. Superposición de las ondas e interferencia. Esto es algo familiar a todos, en realidad. Y vamos a poner como ejemplo siempre el sonido, que es lo más cercano a nosotros, lo que experimentamos siempre. ¿Cuál es la superposición, el principio de superposición de las ondas? Una característica de las ondas es que se pueden sumar unas a otras. Por esa razón, por ejemplo, en un coro polifónico, las voces se suman armoniosamente. Un sonido se suma al otro y al otro y al otro. En una orquesta sinfónica, el sonido de los instrumentos también se suman. Cuando en el estadio el equipo favorito mete gol, 30.000, 40.000 espectadores gritan a la vez gol y se está sumando, todos los sonidos se suman y se puede escuchar a gran distancia. Pero esos son sonidos armoniosos, del coro polifónico, de la orquesta sinfónica, del coreo del gol, en fin. Pero en un mercado donde toda la gente habla lo que desee, lo que se escucha es un ruido. En las calles con muchos vehículos, bocinazos, gente que grita, que habla, ruido. En todos los casos hay superposición de las ondas. En unos casos de manera armoniosa y en otros casos de una manera totalmente desordenada. Entonces, ¿en qué consiste la superposición? Consiste en lo siguiente, que si yo tengo una onda psi sub 1 que depende de x y del tiempo, tendrá una amplitud psi sub 0, 1, la máxima amplitud, y luego coseno K1 por X menos omega 1 por T. Es decir, esta onda tiene un número de onda en particular, una frecuencia en particular y una amplitud en particular. Pero hay una segunda onda que también depende de X y del tiempo, con una amplitud diferente y también, obviamente, un distinto número de onda y una diferente frecuencia. Y podremos tener 2, 3, 4, n. El principio de superposición nos dice que la onda resultante va a ser igual a la suma de la primera onda más la segunda onda más la tercera, la cuarta, etc. En esto consiste el principio de superposición. Ecuación P. En eso consiste la superposición. Se suman todas las ondas. Unas de manera armoniosa y otras de manera desordenada, como hemos dicho. Entonces,
gracias a la superposición aparece la interferencia. La interferencia es consecuencia de la superposición. Entonces, la interferencia, tenemos dos interferencias. La interferencia constructiva. La interferencia constructiva consiste en lo que he mencionado hace un momentito. Sonidos que se acoplan armoniosamente. ¿Y cómo se produce eso? Eso se da cuando la cresta de una onda coincide con la cresta de otra onda. Entonces, cuando las crestas coinciden, la amplitud de la onda crece enormemente. Por eso es que un coro polifónico, si uno canta, tiene un volumen. Si dos cantan, el volumen aumenta porque se está superponiendo las crestas. Y entonces todo el coro, obviamente, va a producir una intensidad de sonido alto, porque todas las crestas se van a superponer de manera armoniosa y eso se llama interferencia constructiva. Cuando la gente corea gol, son 30.000 personas que están gritando gol y el volumen crece enormemente porque la amplitud de la onda crece y se escucha a varias cuadras a la redonda. Entonces, ¿cómo puedo representar eso? Lo voy a representar de la siguiente forma. Yo tengo aquí una fuente de sonido que puede ser un parlante, ok, y aquí tengo otra fuente de sonido, es otro parlante. Que normalmente son los parlantes que están en un cine, ¿no? Parlantes en ambos costados de la pantalla. Y aquí hay un espectador. Ahí está el receptor, está el oyente. Entonces viene una onda de este parlante, y bueno, voy a procurar que coincida la cresta. Entonces llega la cresta, y del otro parlante viene otra onda, y coincide la cresta. Entonces, si las crestas coinciden, llegaron las dos crestas a la vez, ok. Entonces las dos crestas llegaron al oyente. Entonces va a escuchar perfectamente bien el sonido que provienen de los dos parlantes. Eso sucede en todos los asientos en un cine. Todos los que están espectando la película, que acá está la pantalla, todos escuchan perfectamente bien el sonido que proviene de los dos parlantes que están en los costados y tenemos una interferencia constructiva porque además son de la misma frecuencia, el mismo número de ondas, porque provienen de la misma fuente, del mismo ecualizador. Son dos ondas idénticas, solo que obviamente los asientos están ubicados justo para que coincidan las crestas, siempre, crestas y valles respectivamente. La interferencia destructiva es más bien cuando coincide la cresta de una onda con el valle de la otra. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos la otra interferencia, el otro extremo, ¿no? La interferencia destructiva. La interferencia destructiva. Eso sucede cuando tenemos aquí, por ejemplo, un parlante, y aquí tenemos el otro parlante, y hay un oyente por aquí, y entonces viene una de las ondas, y va a coincidir, voy a hacer coincidir, digamos, la cresta, ¿ok? Y de la otra, del otro parlante viene la onda, y coincide el valle. Entonces está llegando la cresta de uno y el valle de la otra. En ese caso, se anulan y no escucha absolutamente nada. A esto se le llama punto sordo. Es el punto sordo. No se escucha absolutamente nada. Esos puntos sordos, los ingenieros de sonidos tienen que detectar en los anfiteatros, en los cines. Tienen que ubicar los puntos sordos en todo el ambiente. Y en esos puntos sordos normalmente colocan columnas o hacen, digamos, alrededor del teatro las paredes que refleje el sonido en la pared y llegue al punto sordo, porque directamente los parlantes no lo va a llegar. Llega por eco, reflejado el sonido en las paredes o el techo o el piso o el fondo.
Entonces, eso lo manejan bien los ingenieros de sonidos. O sea, para construir un anfiteatro tiene que estar no solamente un ingeniero civil, tiene que estar un ingeniero de sonidos para que detecte todas esas situaciones. Si alguna vez ustedes han ido a un espectáculo, en un coliseo, en un estadio, lo que ven ustedes es cuando están colocando los parlantes y las luces, hay gente que está alrededor por las graderías escuchando el sonido y se mueve de un lugar a otro y hay otras personas que mueven los parlantes, los orientan los parlantes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque justamente la persona que está por la gradería le está indicando a ese señor que está colocando los parlantes de que los ubique correctamente bien porque está tratando de ubicar los puntos sordos, donde no va a llegar bien el sonido. Llega muy tenue o llega borroso, es decir, entonces esa es la función que tiene esa gente que está por las graderías escuchando y el otro que está acomodando los parlantes para evitar todos esos problemitas de sonido. Bien, este es el tema del día de hoy. Hemos terminado y la próxima sesión nos veremos ya con desarrollo de problemas. Buen día.